anteriormente. Y entonces Gedeón se da cuenta que no es lo mismo pelear en las propias fuerzas, sino pelear en las fuerzas de Dios. Nosotros también tenemos que entender que nosotros en nuestras fuerzas podemos ver que el enemigo es gigantesco, pero cuando el Señor está con nosotros, Él pelea por nosotros y el enemigo es el que se reduce. Por eso me encanta lo que dice en Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tan sencillo como eso. Jehová confirma su presencia. Gedeón comprendió que Jehová le había hablado a él directamente. Y la demostración del fuego es una señal de la aceptación divina de la ofrenda de Gedeón. Muy buenas noches, amados hermanos, qué privilegio saludarles una vez más. Estamos aquí ya prestos y dispuestos para continuar nuestro estudio Exégesis de Jueces. Es una bendición poder compartir estos estudios con ustedes. Espero que esté siendo de tanta edificación para ustedes como lo es para mí. Y pues deseo también que tengan mucha salud, mucha bendición, que el Señor haga provisión en su mesa y que el Señor les guarde de toda cosa mala. Que el Señor prospere el fruto de su trabajo, su esfuerzo, su labor, y que el Señor esté siempre con ustedes llenándoles de paz. Vamos a continuar nuestro estudio y esto implica la continuación del cuarto ciclo de degradación que hemos estado estudiando. Antes que nada, pues quiero pedirles siempre que nos ayuden a darle me gusta al video y también compartir para que otras personas lo puedan recibir. Vamos a hacer nuestra confesión bíblica esta noche y decimos: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Vamos a Jueces, capítulo número 6. Recuerden, estamos en el cuarto ciclo de degradación. Esta es la tercera parte de ese cuarto ciclo, que es extenso, en el cual pues el libertador se llama Gedeón. El día miércoles anterior y desarrollamos la segunda parte de este ciclo en el capítulo 6, siempre en los versículos del 12 al 21. Ahí hablamos de las características observadas por el Creador en Gedeón. Dijimos que el Creador era conocido, pero no había fe en él, que había conocimiento que todo proviene del Todopoderoso. Vimos una asignación claramente expresada, la ubicación social de la selección del líder o del libertador, la promesa divina al libertador, las acciones de fe en medio de la incredulidad y la develación del poderoso eterno. Eso es lo que vimos en manera bastante generalizada. Hoy nos corresponde continuar con este cuarto ciclo. Entonces vamos a continuar en el capítulo 6 a partir del verso 22 y espero que esta noche finalicemos este capítulo. Así que si vamos al capítulo 6, verso 22, vamos a tomar primero algunos versículos en los que vamos a encontrar acciones de reconocimiento al Eterno. Eso entre los versículos 22 al 33. Acciones de reconocimiento al Eterno. Dios era conocido, pero solo de nombre. Usted tal vez le ha sucedido que dice: sí lo conozco, pero solo de vista. Y aquí era conocido Dios, pero solo de nombre. Pero parece que no de vista, no de experiencia, no de una vivencia real, y mucho menos de un vivir en teocracia. Así que el pueblo lo conocía, pero de nombre. El mismo Gedeón no estaba seguro, no se había dado cuenta con quién estaba hablando. Ahora
encontramos esta serie de acciones que mencioné, por medio de las cuales se hace ese reconocimiento. Vamos a ver la primera. La primera de ellas es el terror del verdadero Creador. Mira lo que dice el verso 22 y entenderá por qué decimos terror. Verso 22, Jueces capítulo 6. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Lo dice de una manera angustiante, porque él sintió terror al reconocer que el Creador a través del ángel estaba cara a cara con él, porque la convicción que tenían los israelitas era que el que viera al rostro de Dios era hombre muerto. Entonces el gran terror que le tomó o le sobrecogió a Gedeón era esto: ah, Señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Como quien dice, ya soy hombre muerto. Esto entonces es importante, hermanos, porque nosotros deberíamos reconocer que Jehová, que Dios está en todo lugar. No solo si podemos verle cara a cara o no. Él, aunque no le veamos, nosotros debemos saber que Él está allí, donde quiera que estemos, en cualquiera parte que estemos, el Señor nos ve. Por lo tanto, nosotros deberíamos anhelar vivir una vida recta, no solo porque sabemos que ya nos vio, ya lo vimos que ahí está, como muchas personas tristemente viven su vida de acuerdo a quién los ve y quién no los ve. Nosotros tenemos que tener conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y que Él nos está viendo todo el tiempo. Ahora pasemos al versículo 23, donde encontramos la misericordia divina. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Quién mejor que Dios mismo para entender lo que estaba experimentando Gedeón? Y le dice, lo tranquiliza con estas expresiones al decirle: Gedeón, no tengas temor, no morirás. Y le dice al principio: paz a ti. Lo que yo quiero es que tengas paz. Aquí vemos manifestada la misericordia del Señor definitivamente. Sin embargo, el hecho que el Señor sea misericordioso no significa que nosotros abusemos de la confianza, como decimos comúnmente. Nosotros necesitamos conocer a Dios, cómo es y cómo actúa, para tenerle temor. Si nosotros entendemos eso, que Él está presente en todo lugar y en todo momento, que Él es misericordioso y cómo Él es con nosotros y cómo Él actúa, entonces deberíamos tenerle ese temor reverente todo el tiempo, ese respeto en todo momento y en todo lugar. Entonces viene ahora adoración al verdadero Creador de parte de Gedeón. Adoración al verdadero Creador, verso 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Él inmediatamente que estaba seguro que estaba hablando con Jehová, y que la misericordia de Jehová lo había alcanzado y por lo cual no moriría, entonces él dice: bueno, Jehová merece mi adoración. Y entonces él construye un altar, edifica un altar y le pone un nombre: Jehová Shalom. Aquí está escrito Jehová Shalom. Generalmente he escuchado que lo pronuncian Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Recuerden lo que le acababa de decir Jehová: paz a ti. Entonces él a su altar le pone Jehová Shalom, Jehová es paz. Es decir, que después del temor viene la adoración. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones,
normalmente la siguiente fase será la adoración plena a Él. Esto fue una acción muy acertada de Gedeón, que ahora reconocía al Señor, y de parte de nosotros, si conocemos a Dios, una reacción muy acertada será que vivamos adorándole también. Eso implica reconocer, obedecer, servir a Dios. Esos son los elementos de la adoración: reconocer, obedecer y servir a Dios. Servir a Dios es reconocer su voluntad y obedecerlo en sus decretos, mandamientos y preceptos. Entonces venimos nosotros a ofrecerles sacrificios de santidad. Recordemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Solamente cuando nosotros podemos entender que reconocemos, obedecemos y servimos a Dios y nos sometemos a sus preceptos, mandamientos y decretos, estaremos dispuestos a vivir en esa santidad que Dios demanda. Ahora yo quiero que consideremos en este versículo 24 lo que representó para Gedeón edificar aquel altar. Levantar un altar aquí es literal, y levantar un altar no era tan sencillo. Primero él tenía que encontrar 12 piedras. Esas piedras las colocaban de manera estratégica, de tal forma que 3 quedaran viendo hacia cada uno de los puntos cardinales, porque entonces representaban a las 12 tribus de Israel, más o menos la posición en que se colocaban las tribus de Israel cuando acampaban. Pero antes de poner las piedras, antes de levantar el altar, había que limpiar aquel lugar. No era de venir y poner las piedras nada más, no, había que limpiar primero el lugar. Y eso también tiene que decirnos algo a nosotros, porque antes de presentarnos a adorar, nosotros deberíamos limpiarnos. Pero muchas personas lamentablemente no se presentan a adorar porque consideran que no están limpios. Pero entonces esfuércense en limpiarse. Hagan el esfuerzo de limpiarse, si no, nunca van a adorar al Señor. Y después de limpiar, entonces elegía esas 12 piedras que eran más o menos homogéneas, tenían que ser más o menos iguales para levantar el altar. Eso implicó un gran trabajo, una gran dedicación y una excelente adoración. Preparar el altar, mis hermanos, es un desafío que Jueces nos presenta. Incluso cuando una tribu cambió el lugar del altar, fueron perseguidos para que recibieran castigo. Entonces aquí estamos en este escenario de adoración al Señor, pero luego viene la obediencia al Creador. Versículos 25 y 26. Dice allí: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Obediencia al Creador. Gedeón acababa de hacer un altar. Ahí en este lugar donde él estaba limpiando el trigo, él acababa de hacer el altar, y Jehová le pide repetir el proceso en otro lugar, en el peñasco, usando además la madera de Acera. Esto de Acera es bien interesante porque estaba yo aprendiendo que Acera era erigida en madera, porque la imagen de ella siempre era un arbolito. Quienes han estudiado mucho creen que este es uno de los argumentos fuertes en contra del famoso árbol de Navidad,
pero no vamos a entrar en ese tema ahora, solo lo menciono por cualquier situación. Pero el mandamiento que el Señor le da aquí a Gedeón es algo serio, es algo fuerte, porque si ustedes analizan, es ir en contra de su propio padre. Le dice que tome un toro del hato de su padre. Primero era un toro del hato de su padre. El segundo toro de 7 años. La instrucción era precisa. ¿Por qué el segundo toro y no el primero? Porque el primero, seguramente su padre lo estaba engordando, lo estaba preparando para ser dedicado a Baal, para ser ofrecido a Baal. Entonces el Señor no quería que en su altar se ofreciera ese toro. Por eso le pide el segundo toro. ¿Me doy a comprender? Y entonces esto es lo que ahora tenía que hacer Gedeón. Y le ordena que además de eso, derribe o corte la imagen de acera, que ya sabemos que era pura madera, que está junto al altar de Baal. Y al edificar el altar para Dios en la cumbre del peñasco, tomaría el segundo toro que ya mencionamos, sacrificarlo en holocausto y como leña usar la madera de la imagen de acera que había cortado. Esas eran las instrucciones y eso era lo que Gedeón tenía que obedecer. Mire cuántas cosas. Ir contra su propio padre. Ir a derribar el altar que su padre había levantado en su propiedad. Usar la madera o de cortar la imagen de acera. Eso era atentar contra los dioses que en ese momento estaba adorando el pueblo. Era algo tremendo, hermanos, algo desafiante, un desafío muy grande aquí para Gedeón. Pero veamos entonces ahora el versículo 27 y 28, completando la orden según la sabiduría humana. Completando la orden según sabiduría humana. Verso 27 y 28. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Él obedece exactamente lo que le dijo el Señor, pero le agrega un elemento de su propia sabiduría, y es que lo hizo de noche, porque al hacerlo a plena luz del día no solo era su padre el que se podía oponer, era todo el pueblo. Recuerden que el pueblo estaba viviendo en idolatría, estaba alejado de Dios, hermano. Y entonces él tomó a 10 de sus siervos, que me imagino que eran muy leales a él, y les dijo, vengan, vamos a hacer esto y lo otro. Y aquellos lo ayudaron y lo hicieron todo. Cuando esto ocurre, hermanos, se necesita tener una determinación clara. Ya para entonces Gedeón tenía muy claro en su mente, en su corazón, que Jehová le había hablado directamente. Que Jehová lo estaba seleccionando para ser el libertador de su pueblo, pero que Jehová también estaría con él y no lo dejaría solo. Entonces él estaba dispuesto a hacer todo lo que Jehová dijera. Pero agrega este elemento de hacerlo de noche, a lo cual vamos a llamarle no un acto de desobediencia, porque Jehová en ningún momento le dijo que lo hiciera de día o de noche. Él lo hizo como una estrategia suya o por sentido común. Y entonces veamos lo que sucedió en versículos del 29 al 33, cuando se levantan los enemigos. Aquí se puso seria la situación, hermanos. Miren lo que dice versículo 29, sí. Bueno, el 28 ya lo leímos, que dice que cuando los de la ciudad se levantaron y el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera,
el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar del edificio, el altar edificado, perdón. Y entonces aquí ya la gente se puso en el avispero. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pero eso lo detectaron, se dieron cuenta hasta que amaneció el otro día. Pero ahora sí leamos lo que dice del 29 al 33. Dice: y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Ponga atención a esto, hermano, que es precioso. Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Realmente Gedeón, como les mencioné antes, no solo había desafiado a su padre, él había desafiado la idolatría. Los enemigos idólatras del propio pueblo de Dios explotaron en ira cuando vieron que su altar de Baal en la casa de Joás había sido derribado y que la imagen de acera había sido cortada y hecha leña para encender el altar dedicado a Jehová. Mire hasta qué extremo había llegado el pueblo, porque ahora querían o pretendían defender los intereses idólatras del altar de Baal y de la imagen de acera. ¿Hasta qué punto? Estamos hablando del pueblo de Dios, hermano, no estamos hablando de otra nación. Estamos hablando de los mismos israelitas que se levantaron y ahora querían matar a Gedeón, porque le dicen a Joás, saca a tu hijo para que muera por lo que hizo. Qué triste situación cuando los del mismo pueblo de Dios, los mismos hermanos, se levantan en contra de otro hermano, en contra de un líder, en contra del pastor. Eso realmente es triste. Y esto nos dice algo muy fuerte también, hermanos, y muy claro, que el nuevo libertador, no solo, se recuerdan que dijimos que venía de Manasés, que era el abandonado, el ignorado por Dios, además venía de una familia pobre y él era el menor de la familia. Ahora agreguémosle este elemento. El nuevo libertador viene de una casa idólatra. ¿Qué les parece eso? El nuevo libertador venía de una casa idólatra porque el mismo padre había puesto aquel altar ahí. Pero la actitud de Joás realmente resultó siendo ejemplar. El padre de Gedeón, cuando le pidieron que sacara a su hijo para matarlo, fue ejemplar y fue sabia, porque les dijo, ustedes son parte del pueblo de Dios, como yo, como mi hijo, y pretenden pelear por Baal, y pretenden defender a Acera. Y si él es Dios, si Baal es Dios, ¿por qué no se defiende él solo? ¿Por qué no hace él lo que tenga que hacer con mi hijo? ¡Qué tremendo! Una postura muy, muy fuerte, muy decidida, pero muy convincente. Esto nos lleva a pensar que el verdadero Dios no necesita que lo defiendan. El verdadero Dios se defiende él solo. Y a raíz de este evento, entonces le es cambiado por parte del pueblo, creo yo, a Gedeón, y le llaman Jerobbaal, porque Jerobbaal quiere decir contienda Baal con él.
por cuanto destruyó su altar. Contienda Baal contra él. Ya se habían levantado enemigos del medio local, pero ahora vendrían los enemigos de afuera. Ahí sí, los de otra nación. Porque dice el versículo 33 que los madianitas y los amalecitas se aliaron y se prepararon para la guerra. Esto quiere decir que lo que sucedió aquí en Israel con Gedeón en la casa de su padre fue algo muy fuerte que trascendió. La noticia voló y llegó a oídos de los madianitas y los amalecitas, y aquellos empezaron aquí, se está poniendo seria la situación, vamos a prepararnos para la guerra. Entonces, esta es la primera parte que quería compartirles, pero todavía nos queda una pequeña parte que está en los versículos del 34 al 40. La teocracia en acción. La teocracia en acción. Estos versículos nos van a mostrar cómo pasaron ahora de la teoría a la práctica. Y miremos que dice el 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Gedeón recibe la provisión espiritual. Aquí hay provisión espiritual al libertador, porque recibe el apoyo espiritual. Primero, la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Recuerden que en ese tiempo el Espíritu de Dios no venía a estar permanentemente en los que creían en Él, como hoy sucede con nosotros. En ese tiempo venía con un fin específico sobre personas específicas para un propósito específico. Y ahora Gedeón había recibido esta provisión del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino dice que también se unió toda la familia de los abiezeritas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es la familia de su padre Joás y toda la familia de su abuelo Abiezer, que era el padre de Joás. Cuando decimos la familia de Abiezer, ya estamos hablando de Joás y su descendencia, y de sus hermanos y la descendencia de sus hermanos. Ya sería una familia extendida, mucho más grande. Pero luego viene otro elemento importante, verso 35, compartiendo la asignación. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Por petición de Gedeón ahora, se unen toda la tribu de Manasés, que resultaba siendo el bisabuelo de Gedeón. Ahora recuerden, Joás era su padre, Abiezer era su abuelo, Manasés era su bisabuelo, y José era su tatarabuelo. Pero aquí entonces ya se une toda la tribu de Manasés, en primer lugar. Pero no solo ellos, la tribu de su bisabuelo, sino también otras 3 tribus más. La de Aser, la de Zabulón y la de Neftalí. El movimiento estaba empezando a crecer y a hacerse fuerte. Pasemos a la parte final de esta noche, en donde encontramos pidiendo la confirmación de la asignación. Este es un pasaje muy bonito, muy conocido, versos 36 al 40. Lo leemos y dice así. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez,
Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Bueno, aquí encontramos realmente algo interesante. Gedeón quería confirmar que Dios lo respaldaba realmente. Además de los recursos, de las herramientas que ya le había dado, le confirmó 2 veces que sí contaba con su ayuda. La primera fue que él dijo, voy a poner un vellón. Esto es como quien dice un mechón de lana de oveja, una pelota de lana. La voy a poner en la era, que la era era donde normalmente se limpiaba el trigo, y puso ese vellón, y a la mañana siguiente amaneció solo el vellón mojado, lleno de rocío, y todo lo demás estaba seco. Y dice que cuando él exprimió el vellón, llenó un tazón. Yo imagino que un tazón podría ser como este que tengo en mis manos. Un tazón de agua, pero todo lo demás estaba seco. A la noche siguiente ocurrió lo contrario, que todo estaba húmedo, todo estaba mojado, pero el vellón estaba seco. Muchas veces hemos acusado a Gedeón de dudar del apoyo de Dios, pero recuerden el contexto histórico del que él venía. Su familia era idólatra. El pueblo de Dios en ese momento estaba en idolatría y él quería estar bien seguro de no equivocarse. Hermanos, no es malo pedir confirmación, pero hay que hacerlo correctamente. Concluimos esta parte diciendo que muchas veces nosotros somos buenos para hacer las cosas y después pedirle la ayuda al Señor. En realidad debemos anhelar hacer su voluntad. Debemos realizar los planes de Dios o pedir la dirección de Dios y pedirle que nos confirme para no equivocarnos. Si usted quiere saber qué es lo que siguió ocurriendo con Gedeón en este proceso libertador, no deje de unirse a nuestro video la próxima semana, el día miércoles, para continuar este bello estudio. Domingo tenemos una celebración dominical especial, porque tendremos 2 eventos importantes. Uno, la Cena del Señor, y otro, el lanzamiento de la nueva serie. Entonces suplico a los jefes de familia que preparen sus elementos para que puedan estar preparados ese día y participar de la Cena del Señor. Así que les ruego estar atentos a eso, mis hermanos. Oramos un momento y decimos: gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, manifestada a Gedeón, pero también a nosotros en este tiempo. Te alabamos y exaltamos tu poderoso nombre, y lo hacemos en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, que pasen una linda noche. Hasta la próxima. No olvides tampoco las medidas de prevención: quedarnos en casa, lavarnos las manos, usar mascarilla y guardar distanciamiento social. No olvides darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que estás viendo en la pantalla. También suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hay que estar obrando en mí.